¿Sí? ¿Va? Buenas tardes a todos y a todas. No hoy exactamente, pero hace un año que nos reunimos en esta misma sala para celebrar el 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea. Un año después seguimos celebrando y nos reunimos para celebrar la entrada de España en la Unión Europea. Pero las circunstancias y el ambiente que rodean esta reunión no tienen nada que ver con la del año pasado. Podemos calificar la situación política de España, de Europa y global como de crisis. Por esto, este año, con el mismo optimismo, con el mismo convencimiento de que la entrada de España en la Unión Europea fue algo muy bueno, algo magnífico, queremos hablar también de las luces y las sombras de esta entrada, no solo de España, sino de la Unión Europea en este contexto de crisis. La nota que ha preparado Asunción de presentación de la reunión explica bastante bien y todos conocéis, no voy a entrar en el tema, pero el título yo creo que define bien las fortalezas y debilidades de España y de la Unión Europea en un contexto de crisis global. Se trata de una mesa redonda con dos ponentes, se trata de un mano a mano y de un mano a mano que alguien muy conocido me ha dicho que teníamos muy buen cartel esta tarde y lo tenemos. Entonces son dos personas que no necesitan mi presentación, pero a las que quiero dar mi agradecimiento en nombre de AIACE por su presencia aquí. Joaquín, Íñigo, muchísimas gracias. Asunción, la vez tuya. Muchas gracias, Maruja, nuestra presidenta, la presidenta de la Asociación Internacional de Antiguos Funcionarios de las Comunidades Europeas, hoy Unión Europea, sección española. Así que es verdad, hay que dar las gracias muy especialmente a nuestros dos brillantes expertos, Joaquín Almunia, Íñigo Méndez de Vigo, porque en una hora muy taurina van a protagonizar este mano a mano. Y un buen cartel, como decía Maruja. Pues Maruja nos ha situado en el motivo de nuestra reunión aquí, mirar esos 40 años que han significado para España, pero mirar también cómo está la Unión Europea hoy, el proceso de integración comunitaria más original del mundo y que está enfrentándose a los desafíos mayores de su historia. Maruja, y lo que es el título de nuestra mesa redonda, lo hemos calificado como crisis global. Es como si de repente nuestros fundamentos, nuestros cimientos, donde el orden internacional se ha apoyado después de la Segunda Guerra Mundial, se tambalearan y la Unión Europea ha quedado ahí como atrapada entre tres poderes en el juego de rivalidades y poderes de Estados Unidos, China y Rusia. Rusia, lamentablemente, la tenemos un poquito más cerca, pero, en fin, iremos poco a poco analizando todos estos temas. Yo quería preguntar primero a Joaquín, que, como sabemos, ha sido 2 veces comisario europeo, 2 veces y vicepresidente de la Comisión Europea en una de las 2 ocasiones, 2 veces ministro con gobiernos de Felipe González, es decir, un gran experto, como decíamos al principio. La larga marcha, que no son solo 40 años, sino por qué no situarnos un poquito en la prehistoria, en 1972, cuando tú llegaste a Bruselas para trabajar en el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, que ya estaba haciendo de alguna manera lobby para llegar donde llegamos luego en 1985. Cuéntanos
¿Qué parecía entonces llegar hasta el mercado común? Era como escalar un 8000, era ese acuerdo comercial que tenía España, que había negociado, que estaba negociando. ¿Qué ventajas nos daba? ¿Qué inconvenientes tenía? Cuéntanos ese largo recorrido, por favor. Muchas gracias, Asunción. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a Maruja, presidenta de IACE, España, y a todos vosotros por estar aquí esta tarde. ¿Qué suponía la idea de España miembro de las entonces Comunidades Europeas en 1972? Cuando nos conocimos tú y yo, me parece que era el 73, debía ser al año siguiente, sí, que estabas tú en el Colegio de Europa. España necesitaba correr para ser miembro de las Comunidades Europeas, pero teníamos primero un paso obvio. Teníamos que ser una democracia. Entonces no éramos una democracia ni sabíamos cuándo podríamos llegar a ser una democracia. Pero yo percibía entonces a la sociedad española que viajaba a Bruselas, cuando venía aquí de vez en cuando a discutir cosas de la Comunidad Europea con la sociedad civil española, con empresarios, con fuerzas políticas y sociales de la entonces oposición, que éramos una sociedad ya europea y necesitábamos la democracia para conseguir llamar a la puerta sin que nos diesen calabazas como nos las habían dado en el año 62. No sabíamos cuándo seríamos una democracia, pero sabíamos que ser miembro de la Comunidad Europea, de las Comunidades Europeas, era imprescindible, aparte para consolidar nuestra democracia, para modernizar nuestro país al nivel que veíamos en los demás miembros de la CEE, entonces, cuando eran 9 miembros. Sabíamos que teníamos que hacer esfuerzos económicos, pero estábamos dispuestos como sociedad a hacerlos con tal de estar ya viviendo con nuestros socios naturales. Sabíamos que España necesitaba modernizar sus instituciones, no solo democratizarlas, sino modernizar las instituciones. No sabíamos cómo iba a ser la transición, pero estábamos convencidos de que España tenía voluntad colectiva de ser un buen miembro de las Comunidades Europeas, como lo fuimos desde el principio. Desde la llegada el 1 de enero de 1986, entramos pisando fuerte en la Comunidad Europea, que estaba entonces en un periodo iniciando una década prodigiosa de la integración europea, con Delors recién elegido presidente de la Comisión en el año 85, justo cuando estábamos a punto ya de firmar el tratado, en junio del 85, ya estaba Delors de presidente. Sabíamos que teníamos amigos de verdad en muchos gobiernos de la entonces Comunidad Europea. Teníamos a Mitterrand. Giscard no había sido muy buen amigo de España en las negociaciones, pero Mitterrand nos ayudó muchísimo en eso y en otras muchas cosas. Teníamos al canciller Kohl, que había llegado al gobierno en Alemania en el 82, que era un apasionado europeísta. Yo le he visto llorar a Kohl contando su experiencia como alemán de pertenecer a la Comunidad Europea y nos ayudó muchísimo, tanto Delors como la Francia de Mitterrand, como el canciller Kohl, otros muchos, para hacer lo que sabíamos nosotros como españoles que teníamos que hacer, que teníamos la responsabilidad de hacerlo para no solo para integrarnos plenamente, sino para modernizar nuestro país, para progresar no solo económica, sino también socialmente, para aprender a vivir en libertad, para aprender a resolver discrepancias dentro de España y con los socios europeos. Y es un momento mágico, desde mi punto de vista, de la historia de España, entrar en las Comunidades Europeas, habiendo conseguido una transición democrática muy ejemplar desde muchísimos puntos de vista y habiendo sido no solo capaces de entrar, sino capaces de pisar fuerte y de defender nuestros intereses frente a socios muy amigos, pero que defendían los suyos, claro. Y entonces creo que es un periodo fantástico. Muchas gracias, Joaquín. Pues en 1973
Íñigo Méndez de Vigo era más joven, era más joven que nosotros. No, Joaquín, no es verdad. No, yo siempre lo he visto mayor. Hoy está representando aquí una cuota más joven de los expertos europeos, pero también una cuota iberoamericana con esa guayabera que se ha puesto, que, en fin, vamos a decirlo, venía un poquito apurado porque quizá no respeto las normas. Le he dicho, en absoluto, Íñigo, el rey Felipe el otro día fue a visitar el canal de Isabel II con su guayabera. Así que, bienvenido. Y que esperamos que nos cuentes esa experiencia tuya europea que, si no dentro de la Comunidad Europea, ya había empezado porque Íñigo estudió el bachillerato en el Colegio Alemán de Madrid, al mismo tiempo estudió francés, inglés, en fin, que ya apuntaba a una vocación europea. Hizo la carrera de Derecho, después sacó su puesto de letrado en las Cortes por oposición y en 1984, ya en esa etapa de preadhesión, pidió la excedencia y se marchó a trabajar con Marcelino Oreja, que había sido ministro de Asuntos Exteriores en la transición española, porque yo creo que ya intuía, se fue a trabajar a Estrasburgo, al Consejo de Europa, ya intuía que España iba a alcanzar y a conseguir estar donde le correspondía estar. España es un país, el país, yo creo, de la Unión Europea con más proyección universal en la historia. Y teníamos que estar en donde nos correspondía. Y yo creo que tú puedes contar cómo se fue rompiendo ese aislamiento que España había vivido con los años del franquismo, porque estabas ya en una instancia multinacional. Era un niño, todavía. No. Bueno, gracias Asunción, gracias Maruja, gracias por esta invitación. Para mí es muy grato. Es muy grato porque ver a tantas caras conocidas, Daniel, Rafa, Ismael, Fernando, en fin, Mila, no digo más, pero todos sois buenos amigos y hemos compartido muchos momentos en esta hermosa aventura que es la construcción de Europa. La verdad es que, digamos, mi intuición europea viene de una experiencia personal. Cuando yo era muy jovencito, mis padres tenían, yo diría que una obsesión por el aprendizaje de lenguas, que entonces no era muy corriente en España. Pero mis padres, sobre todo mi madre, creía que las lenguas me iban a dar la posibilidad de hablar con mucha gente, de conocer a otras personas, de empaparme de literatura de otros países, me daban oportunidades para disfrutar de la vida. Entonces tuve la suerte de que me enviaran, pues, muy pequeñito, 14, 13 años, pues, a estudiar inglés o a perfeccionar el francés o el alemán. Y entonces aquel niño que yo era y que desde luego no tenía conciencia de casi nada, de pronto se dio cuenta de que los europeos, los otros países, los otros compañeros de juegos, estaban embarcados en una aventura que a mí parecía muy atractiva. Y yo no entendía cómo un país como España, tú lo has trazado muy bien, con esa historia tan rica, pues no estaba ahí. Claro, Joaquín ha contado la razón, no éramos una democracia y para estar ahí había que ser una democracia. Pero yo intuía con 14 años que teníamos que estar ahí, que Europa no estaría completa mientras nosotros no estuviéramos, ¿no? Y ahí es una intuición, no una convicción en un primer momento, pero se nutre esa idea. Yo siempre pensé que nosotros estaríamos incompletos como país mientras no participáramos en aquello que a mí me parecía una hermosa aventura entonces. Y es verdad que luego tuve la inmensa fortuna, pues, sobre todo, de ir con Marcelino Oreja al Consejo de Europa y ahí empecé a entrar en contacto con los organismos internacionales, ahí empezamos a entrar en contacto con el Parlamento Europeo. Yo recuerdo estando ahí cuando entraron los primeros miembros del Parlamento Europeo que eran cooptados por las Cortes Generales, que eran diputados y senadores, porque nosotros celebramos las primeras elecciones al Parlamento Europeo en el 87, pero desde nuestra entrada del 86 hasta el 87 había diputados y senadores de las Cortes Generales. Y aún antes había estado como letrado en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la Comisión Mixta para la preparación de la entrada en las comunidades. Es decir, que
a lo largo del tiempo yo tuve muchas experiencias enormemente enriquecedoras. Y luego tuve la fortuna pues, de entrar en el Parlamento Europeo, donde estuve casi 20 años y conocí a tantos amigos que están aquí reunidos. Con lo cual, la verdad es que a mí me encanta venir aquí porque yo he dedicado mi vida a Europa por convicción, porque creo en ello y, por tanto, aunque ahora esté alejado de la política activa, a mí hablar de Europa siempre me gusta, porque creo que los que hemos hecho de Europa, y tomo la frase prestada de Stefan Zweig, la patria de nuestra elección, tenemos que ser siempre leales a nuestra patria y, por tanto, hablar de ella y, si podemos encontrar respuestas a los problemas de crisis, pues venir y compartirlo con los demás. Muchas gracias, Íñigo. Decía Joaquín que los años 80 fueron los años de oro de la Unión Europea por ese impulso que llegó con los dos nuevos países de la península ibérica, España y Portugal, pero también por el impulso que se le dio al mercado interior previsto en el Tratado de Roma, pero que no era todavía una realidad, las 4 libertades fundamentales, la libertad de circulación de personas, de bienes, de servicios y de capitales. Y, efectivamente, en los años 80 se aprueba el Acta Única Europea y se pone en marcha el mercado interior. Pero estamos en 2026 y ese mercado interior no se ha completado. Hemos perdido competitividad porque han surgido otros actores en la escena internacional y vamos a preguntar a Joaquín, que ha sido, como decíamos, primero fue comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, después fue comisario para la competencia y fue entonces vicepresidente de la Comisión Europea. ¿Cómo puede Europa recuperar esa competitividad que ha perdido frente a China, claramente, y poner en valor, destacar fortalezas que tiene la Unión Europea? 450 millones de habitantes, el mayor exportador de servicios del mundo, el segundo exportador de bienes, el euro, segunda moneda de reserva mundial. En fin, tú te conoces las fortalezas mucho mejor que yo. Adelante. Yo estoy muy de acuerdo con los diagnósticos tanto de Enrico Letta como de Mario Draghi en sus informes respectivos. El de Mario Draghi más concreto en cuanto a competitividad, el de Enrico Letta muy preciso sobre algo básico si es que queremos ganar en competitividad cualquiera, que es acabar de completar el mercado interior y, como dice ahora Enrico Letta, one market, un mercado. Y durante estos años lanza Delors junto con Thatcher, por cierto, el Acta Única en el año 85, ahí empieza la construcción del mercado único que iba a culminar con las 4 libertades realizadas en 1992-93, pero ahora mirando, años después, vemos que no tenemos un mercado único de energía, y la energía es básica. No tenemos un mercado único de capitales, y los capitales son básicos para invertir, para retener el ahorro que generamos, que somos excedentarios en ahorro, e invertir ese ahorro que mandamos fuera, invertirlo aquí para mejorar nuestro sistema productivo, para mejorar tecnológicamente nuestro aparato productivo, para no perder el ritmo en materia de digitalización, etcétera, etcétera. Nos falta también un mercado de telecomunicaciones digital, pero si no tenemos un mercado único de telecomunicaciones nunca seremos una potencia para intentar recuperar el terreno perdido en materia de digitalización, que hemos perdido un terreno tremendo. ¿Por qué? Yo tengo una visión muy crítica en este momento, habiendo leído los diagnósticos muy correctos en lo sustancial de Enrico Letta y de Mario Draghi, tengo una crítica muy dura contra el liderazgo europeo actual. El Consejo Europeo no es el poder que dijo el Tratado de Lisboa, el anterior proyecto constitucional, hoy básicamente recogido en los 2 tratados que llamamos Tratado de Lisboa. Ese Consejo Europeo que ha concentrado muchísimo poder no sabe ejercerlo o no quieren ejercerlo.
porque hay unas tensiones políticas en nuestros países, en muchos de nuestros países, de populismos ya no euroescépticos al estilo británico de los defensores del Brexit, pero sí de no creer que las soluciones que tenemos en nuestra mano tienen que venir de un mercado único y de estrategias comunes decididas al máximo nivel político. Solo los grandes líderes políticos pueden convencer a sus parlamentos nacionales, pueden organizar mayorías parlamentarias en función de los resultados democráticos para hacer lo que saben que tenemos que hacer los europeos si queremos ser competitivos y si no queremos quedarnos atrás. Y por desgracia, en materia de digitalización nos hemos quedado atrás, obviamente. En materia de inversiones, allá donde hay que invertir en el siglo XXI, nos quedamos atrás. En materia energética nos quedamos atrás. Y eso, los responsables no son los que escriben los informes, donde ponen las decisiones bastante acertadas por escrito, sino los responsables son los que encargan y reciben esos informes y no aplican lo sustancial. Y eso es lo que me parece que es la pérdida de competitividad, es una competitividad política. No tenemos altura política para hacer lo que debemos hacer y ellos saben que tenemos que hacer. Pues te damos la razón, lamentablemente. La Unión Europea ha perdido muchos trenes. No tenemos gigantes tecnológicos como hay en Estados Unidos o en China. Mencionabas el Tratado de Lisboa, que fue el resultado de la no Constitución Europea. Íñigo Méndez de Vigo ocupó muchos cargos en el Parlamento Europeo, estuvo también en la Convención, era el delegado del Parlamento Europeo para la Convención que debatía sobre el futuro de Europa. Entonces, Íñigo, ¿qué habría que hacer para que la Unión Europea fuera más eficaz en esas decisiones en el Consejo Europeo para lograr el papel que le corresponde en la escena internacional? Pues si yo pudiera responderte a eso con eficacia en minuto y medio, probablemente me harían un monumento aquí a la entrada, ¿no? Parece que es una pregunta muy complicada, difícil de responder. Yo creo que la Unión Europea, que atravesó por muchas épocas de aceleración y de retrocesos, ¿verdad? Porque antes lo recordabais, la época, es verdad que la época de los 80, a partir del 85 fue una década prodigiosa, pero antes hablábamos de europesimismo, de euroscepticismo, de euroesclerosis, es decir, que eso también forma parte de nuestra historia. Lo que pasa es que Europa necesita alguien que la dirija. Yo siempre he utilizado dos conceptos que creo que hay que unir. Uno es la visión. Alguien que, como Moisés en el Sinaí, diga hay que ir por ahí, atravesar el Mar Rojo, ¿no? Bueno, me ha salido una frase muy redonda, no sé si es muy acertada, pero yo mismo me he gustado. Bien, pero aparte de eso, hay que tener la ambición de hacerlo, o la capacidad para hacerlo. Es decir, no solamente hay que enaltecer a la gente y que diga, ese es el camino, es lo que hay que hacer, sino que hay que tener la capacidad para convencer a todo el mundo para hacerlo. Probablemente el último gran líder que era capaz de hacer eso era Jacques Delors, porque unía una gran capacidad intelectual con luego esa capacidad de convencer a unos y otros. Quien lea sus memorias, que yo las recomiendo, ahí te cuenta cómo hacía él esto, ¿no? El primero pues tenía una idea, le daba vueltas, le daba mucha fortaleza intelectual, ¿no? Porque Delors era un tipo intelectualmente muy preparado, muy fuerte, ¿no? Y luego hablaba con Francia y con Alemania, si les ponía de acuerdo, luego llegaba un tercer grande que es el Benelux, que también, y luego pues, hablaba con un presidente, con España, hablaba con Portugal, y al final componía el paquete. O sea que eso requiere, primero, la capacidad intelectual para hacerlo y luego la capacidad política para convencerles de que eso hay que ponerlo en práctica, ¿no? Nosotros, tú has mencionado la Convención Constitucional, nosotros ahí vimos que probablemente el sistema de las presidencias rotatorias
no era el mejor. Es decir, las presidencias de cada 6 meses, como recordaréis, bueno, pues al final venía el presidente de gobierno de cada país con mucha fuerza, quería meter 3 o 4 cosas que convenían a su país, lo cual está muy bien, pero los 6 meses pasaban enseguida. Y luego venía otro que a lo mejor no había o no ofrecía esa continuidad. Por tanto, en ese debate que hubo, debate institucional, yo estuve a favor de la presidencia permanente del Consejo Europeo. Lo que pasa es que tengo que decir también que la conferencia intergubernamental se lo cargó de alguna manera porque mantuvo las presidencias rotatorias, ¿no? El problema que veíamos entonces, o la duda que teníamos, que era una duda además perfectamente legítima, era qué pasaba con la Comisión Europea. Y yo recuerdo a Romano Prodi, al presidente Prodi, que tenía cierta maldad italiana, es decir, bueno, y ese presidente que vais a elegir, bien, después de presidir un consejo, ¿qué hace el resto de los 6 meses? Porque venía a decir, oye, aquí estoy yo, la comisión, aquí está la comisión, ¿qué va a hacer? Porque, ¿qué juego va a tener? No le faltaba razón, es decir, bueno, ¿cómo encaja eso? ¿No? Y yo creo que ahí es muy importante, como siempre, ¿no?, las personas, ¿no? Tú lo recordarás también, porque tú estabas entonces, tú eras vicepresidente de la Comisión. Cuando se eligió el primer presidente del Consejo Europeo, que fue Herman Van Rompuy, yo recuerdo, yo entonces era presidente del Colegio de Europa, que ha tenido grandes alumnas como tú, y entonces le invité a comer, él hizo la lección inaugural al poco tiempo de haber salido elegido, y los fuimos a comer, y la verdad es que con una confianza y naturalidad que me chocó porque prácticamente no nos conocíamos, me contó su sorpresa porque en el momento aquel de la crisis del euro, Francia y Alemania, Macron y Merkel, no confiaron en el presidente de la Comisión, Sarkozy y Merkel, gracias Joaquín, Sarkozy y Merkel no confiaron en el presidente de la Comisión, que acababan de elegir y que ellos acababan de apoyar y que, sin embargo, confiaban en él. Incluso me llegó a contar que, bueno, que no querían que asistiera a las reuniones Barroso, ¿no? Entonces, a mí aquello me sorprendió mucho, ¿no? Decir, oiga, ¿qué sentido tiene esto? Y Van Rompuy, que es un comunitario, que cree en la función de la Comisión, pues se encontró en una posición antipática, porque él veía que estaba invadiendo competencias de la Comisión Europea, pero los suyos le decían, oye, no, ocúpate tú, que de Barroso... Por tanto, hay que vivir con eso, ¿no? Yo ahora lo que veo es que la Comisión está muy diluida. Es decir, esto de los segundos mandatos son malísimos, ¿eh? En fin, porque es verdad que el segundo mandato de Barroso fue bastante flojo, pero es que el segundo von der Leyen no está en ningún lado. Que yo, la verdad, yo soy un observador, pero creo que desde el año 24 ha desaparecido, o por lo menos no se sabe mucho. Pero es que el Consejo Europeo tampoco parece que cumpla esa función, ¿no? Aquella función que cumplió Van Rompuy por mandato o por encargo de Sarkozy y Merkel, ¿no? Ayer he leído que Antonio Costa, porque yo tengo mucha simpatía personal, fue diputado europeo en mi época, pero ha dicho que va a establecer una vía con Putin. Bueno, pues no es que yo tenga nada, bueno, sí, tengo bastante en contra, pero bueno, es decir, que, bueno, bien, pero explíquenos usted por qué va a hacer eso y qué va a hacer la Comisión ahí, ¿no? Esa iniciativa la ha tomado usted porque se lo han dicho que hay que tomarla, porque se le ha ocurrido a usted en un momento de feliz improvisación, o está usted de acuerdo con von der Leyen, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una cierta descoordinación en todo ello y no sé muy bien cuál es el objetivo que persigue, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es importante. Tienes que tener a alguien que te dirija, que sepa, que te marque el camino. Y luego tienes que tener la capacidad para imponerlo. Una vez que pones a todo el mundo de acuerdo, y los informes, Europa es muy buena pensando y analizando, siempre lo hemos sido. Si cogemos la historia, pero bueno, desde el informe Tindemans, el Genscher Colombo, analizamos muy bien las cosas. Decimos, oye, ¿cuáles son los defectos que tenemos? ¿Qué fallos tenemos? ¿Qué nos falta? ¡Puf! Lo ponemos en un papel, como han hecho Mario y Enrico, ¿verdad? Pero luego hay que ponerlo en práctica. Y ahí ya...
Es verdad que la Europa 27 es muy difícil, hay que ponernos de acuerdo a todos, los intereses no son los mismos, pero por eso necesitas a alguien, oiga, que marque la dirección y que lo lleve a cabo. Es que si no, yo el otro día estuve con Enrico Letta precisamente porque le dimos un premio aquí en Madrid, el premio Otto Habsburgo, otro gran europeísta, por cierto, y al final decía, bueno, yo ya he hecho lo que hay que hacer, bueno, le dijo, porque Enrico es optimista, ¿no? Me parece que ahora se mueven las cosas. Le dije, yo creo que no, yo no veo que se muevan por lo menos a la velocidad a la que deberían moverse, porque es que el mundo se está moviendo. Tú has dicho antes una cosa en tu introducción que es muy importante. Nosotros hemos vivido en un mundo en el que la Unión Europea, antes las comunidades, pues sabían quién era su adversario, que estaba del otro lado del muro, respetábamos las reglas de derecho, éramos una comunidad de derecho, creíamos en la cooperación internacional, teníamos una alianza con Estados Unidos, China no existía, pero es que hay otros actores, que además no comparten los mismos principios y valores en los que nosotros creemos, ¿verdad? Y entonces, al final, o analizas eso, o si sigues jugando con las mismas reglas y de las mismas formas con las que jugabas antes, con otros que no observan esas reglas, pues nos va a ir mal. Vamos a darle un poquito de optimismo. No, si yo no soy, yo tenía un amigo muy querido que me decía, a mí me cuesta mucho ser pesimista, a mí también, pero creo que lo que no hay que ser tonto, hay que analizar las cosas y verlas y luego a partir de eso decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Pero no hay que decir, bueno, ya se arreglarán las cosas, no se van a arreglar. No, es verdad que, como decía también decíamos al principio, pues probablemente la Unión Europea está viviendo la peor crisis de su historia. Bueno, mira, si me permites. Claro que sí. Ha habido muchas crisis, hemos pasado canutas, la crisis del euro fue, en fin, aquello que vemos que se venía abajo todo, hemos pasado muchas crisis muy malas, esta es una más, pero esta es que tiene otros actores alrededor que no somos nosotros, otras podían ser crisis nuestras. Vamos a ver cómo nos organizamos. Es que hay otros actores que no están en la misma onda que nosotros y juegan otro juego. Y eso es lo que hay que saber. Perdona, ¿eh? No, totalmente de acuerdo. Pues ayer el Parlamento Europeo aprobó el reglamento del euro digital. Decía Joaquín Almunia que necesitamos completar la unión bancaria, que necesitamos completar la unión tecnológica, energética. Entonces, ¿por qué es conveniente el euro digital? ¿Cómo nos va a afectar a nuestras vidas? No entrará en vigor hasta el 2029, pero ahí está ya como decisión para que la Unión Europea despierte un poquito tecnológicamente. Bueno, el euro digital es posible por los avances tecnológicos del blockchain y de la cantidad de superordenadores, macroordenadores capaces de gestionar millones y millones de datos para hacer posible que los sistemas de pagos no salten como saltan los plomos de la luz, que decíamos hace 1000 años. El euro digital es muy importante, va a entrar en vigor, se va a aprobar dentro de unos meses, finalmente, por los colegisladores y va a entrar en vigor aparentemente en 2029. ¿Por qué? Porque de repente, aparte de los avances tecnológicos, necesitamos un euro digital. Pues hay una respuesta que desde mi punto de vista puede ser un poco brutal, pero es cierta, además de brutal. Es que nuestros sistemas de pagos, en los países avanzados, y no solo en los países tan avanzados como los europeos, dependen de las tarjetas de crédito, aparte del dinero del efectivo, de las tarjetas de crédito, de los sistemas de pago por móvil, y todo eso está en manos de empresas norteamericanas, en el caso de la Unión Europea, y en otras partes del mundo de empresas norteamericanas y chinas. En Estados Unidos gobierna un señor que se llama Trump, y es un señor, entre otras muchas cosas que lo hacen bastante antipático, es un adversario profundo de la Unión Europea. Profundo, convencido. Cree que la Unión Europea es algo malo
para los intereses de Estados Unidos y para los intereses de los que él quiere que sean sus aliados, que son, aquí en Europa, algunos de los países miembros en particular. Y Trump ha demostrado con un magistrado, con un grupo de magistrados del Tribunal Penal Internacional, que puede mandar instrucciones a las empresas tecnológicas avanzadas que gestionan los sistemas de pagos que utilizamos todos, no el dinero en efectivo, pero sí las tarjetas de crédito, los sistemas de pago por móvil, etcétera, etcétera. Puede paralizar el que haya ciudadanos que utilicen esos sistemas de pagos y nos puede dejar sin un sistema de pagos que responda a nuestras necesidades más inmediatas como países europeos. Ha habido el otro día otra decisión de Estados Unidos, de la Administración de Estados Unidos, de acuerdo con grandes plataformas tecnológicas, de negar por su propia voluntad y sin ninguna capacidad de control desde esta parte del Atlántico, negar el que los países europeos podamos utilizar los últimos modelos generados por empresas de inteligencia artificial de los Estados Unidos. Por lo tanto, hablamos de autonomía estratégica en todos los informes y de seguridad económica, todas estas cosas que leemos en los informes, nos gustan, pero no nos creemos que estén al alcance de nuestra mano tal como está el mundo, y vivimos en un momento en que nuestros sistemas de pagos están en riesgo, unos riesgos que no podíamos imaginar hace 10 años. Y eso es una razón para tener un euro digital. No digo que lo vaya a solucionar el euro digital, pero sí que nos da una posibilidad de tener algunas herramientas que nos permitan reparar los destrozos que se nos quieran causar desde el otro lado del Atlántico en nuestros sistemas de pagos como retorsión por cosas que hagamos los europeos en utilización de nuestros medios, de nuestra capacidad y en defensa de nuestros intereses, y eso es algo muy importante. Yo no digo que vayamos a estar todo el día pagando con euros digitales, porque no será así, no va a ser así según el reglamento, que está a punto de aprobarse, pero nos da una capacidad de actuación que no es la única, pero desde mi punto de vista es mucho más importante si no estuviese el mundo como está. Y el mundo está hecho un desastre. La gobernanza europea, que hablabas tú, Íñigo, del presidente de la Comisión, el alto representante, la alta representante, que no la has mencionado, pero también está en el lío este de la incapacidad de tomar decisiones. Tenemos que hacer verdad los objetivos que nos marcamos en los papeles, en las comunicaciones de la Comisión o en los informes encargados por la Comisión o por el Consejo. Y esa es una herramienta, no digo que sea la única, pero es muy importante y nos debe dar confianza de que tenemos que avanzar por esa vía de tomar decisiones que sabemos que son necesarias, que estamos obligados a tomarla, pero que no parece haber una voluntad política para ponerlas en práctica y estamos perdiendo demasiado tiempo. Estamos en manos de Estados Unidos y de China desde el punto de vista tecnológico. Incluso esa presencia tecnológica china pone en peligro nuestra seguridad, porque al parecer pueden dedicarse a espiar también. Y Estados Unidos también. Y Estados Unidos también, pero en fin, con el euro digital podemos conseguir una cierta autonomía en los pagos internacionales. Trump efectivamente es un enemigo de la Unión Europea, ha roto el vínculo comercial con esa batalla arancelaria, ha roto el vínculo transatlántico de defensa con sus aliados tradicionales. Pero yo creo que en estos momentos la Unión Europea también ha mandado señales positivas, por ejemplo, implementando el acuerdo comercial más importante del mundo, que es el acuerdo con Mercosur. Vamos a preguntarle a Íñigo Méndez de Vigo, que sabemos además que esos acuerdos comerciales tienen que pasar la ratificación del Parlamento Europeo. ¿Qué señales crees que está enviando la Unión Europea
cuando se abre a acuerdos comerciales con India, con Mercosur, y sin embargo Trump está volviendo al proteccionismo, implantando aranceles. La respuesta de la Unión Europea es la correcta, la que está en nuestra manera de ser y en lo que nosotros creemos, ¿no? Bueno, Mercosur hemos estado años y años hablando de Mercosur. 20 años. Paralizado por algún Estado miembro, digámoslo con claridad, ¿no? A mí siempre me ha parecido que en estas cosas, y yo he tenido la experiencia no tanto de los acuerdos comerciales como de las actas de adhesión, ¿no? El miedo al otro es algo que tenemos que desterrar, ¿no? Yo recuerdo que yo estuve en el grupo del Parlamento Europeo que acompañaba la adhesión de Polonia, que no escuchábamos, ¿no?, del fontanero polaco o de los mercados polacos que nos iban a invadir las manzanas polacas. Yo un día fui a un mercado polaco, vi aquello, había muchas manzanas, pero vamos, no las vendías en ningún mercado de España, porque no eran nuestras manzanas, nuestras reinetas, nuestras Granny Smith. Y bueno, esto es imposible que estos puedan competir con nosotros. Bueno, y si compiten, qué bien, bajarán los precios. A mí ese tipo de miedos, ¿verdad?, me parece que son propios de los inseguros. A mí me parece que Mercosur es algo que todos hemos querido, me parece que es una gran oportunidad, especialmente para Europa y también para América. Bueno, el Parlamento al final ha dicho que sí, pero con unas cláusulas de salvaguardia, pero en fin, a mí me parece que lo importante es que siga adelante. Pero hay algo que yo creo que sí que tenemos que hacer los que creemos que eso es positivo, que es mi caso. Y es defendernos frente a aquellos que están diciendo que los argentinos nos van a invadir con sus bifes y sus chorizos. Y hay que decir que no es verdad, porque los datos cantan, ¿eh? Y entonces hay que defender además que el libre comercio es una buena cosa. Insisto en algo que decía antes Joaquín, en defender los principios que están en el origen de las comunidades europeas. Es que creemos que eso era bueno. Es que ahora resulta que porque sean de otro continente no van a dejar de ser buenos. Yo creo que no. Es decir, que yo creo que son muy buenos y creo que hay que defenderlos. Respecto a Estados Unidos, yo también, al final uno hace de sus experiencias muchas veces categorías, ¿no? Yo creo que el último presidente realmente que entendía lo que era la Unión Europea fue Bill Clinton. A partir de ahí, lo que pasa es que la política también, bueno, pues ya no sé quién decía que hacía extraños compañeros de cama, bueno, pues también hacía extraños aliados debido a las circunstancias del momento, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en el Parlamento Europeo entonces, cuando Barack Obama, que fue una esperanza, todo el mundo decía, bueno, le dieron el Premio Nobel de la Paz antes de tomar posesión, lo cual a mí me pareció fantástico. Pero cuando había aquel proyecto del Tratado de Libre Comercio, el Tratado Transatlántico, a mí me parecía que en aquel momento, que era un momento de crisis en Europa, crisis del euro, necesitábamos una buena noticia. Y esa me parecía una buena noticia porque me parecía que, aparte de crear un gran mercado, estaba en lo que nosotros creíamos. Y recuerdo, bueno, creo que puedo contarlo porque han pasado muchos años y él estará jubilado probablemente ya, pero yo era amigo del embajador americano. Y entonces, un día comiendo en su casa, dije, oye, le conté un poco ingenuamente entusiasmado con la posibilidad del acuerdo transatlántico. Y me escuchó y me dijo, oye, Íñigo, eso no se va a producir. Y dije, ¿cómo que no? Pero si Obama ha dicho, mira, Obama puede decir, dirá lo que quiera, pero la administración americana no quiere. Y la administración le va a poner todo tipo de trabas. Había una administración que funcionaba. Yo creo que la diferencia con el presidente Trump es que no sabe si hay una administración que funciona, porque Trump ha roto las reglas del juego también, es decir, que es un señor, yo por ejemplo ahora con la crisis de Hormuz, que a mí me ha recordado, a ti te recordará también al presidente Suárez, cuando te acuerdas del cuello del estrecho de Hormuz, que decíamos, ¿eso qué será eso? Pero todos decíamos, ¿qué será eso? Pero a mí lo que me sorprende, yo quiero decir que creo que Estados Unidos ha cometido un error de libro y que le ha salido fatal esta historia que ha hecho con Irán. Pero a mí lo que más me sorprende es escuchar al presidente de los Estados Unidos decir que todo va fenomenal, que están derrotando al enemigo. Bueno, la realidad no es esa. La realidad no es esa. Entonces, al final tendrá que recoger velas y echar marcha atrás, que parece que es lo que está haciendo. Pero no hay ninguna transparencia porque no te crees lo que dice. Que es una cosa que en los políticos siempre hemos esperado que nos cuenten la verdad. Y por lo menos actuamos de acuerdo con lo que dicen. Pero él dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad y todos lo sabemos.
Eso no solo pasa en Estados Unidos, también pasa más cerca, pero da igual. Eso es una ruptura de esas reglas del juego que nosotros creemos. Y no sabes a qué carta quedarte cuando te encuentras con una cosa así, ¿no? Pero yo lo que he hecho en falta en los Estados Unidos, que son un gran país, que han sido un ejemplo en muchos casos, es que no veo que desde dentro le digan, oiga, eso que usted dice no es verdad, sin temor a ser cesado. Pues, oiga, pues la vida a lo mejor te tienen que cesar alguna vez, pero tienes que poder mirarte al espejo y decir las cosas, ¿no? A mí me parece que eso es lo que los europeos tenemos que darnos cuenta y tener posición. A mí, por ejemplo, lo digo también con claridad, no me ha gustado nada la actitud de Mark Rutte en la OTAN ayer. Me ha parecido inaudito. Aparte, en fin, me callaré. Yo siempre he sido una persona cauta y prudente y no por haber cumplido 70 años voy a dejar de serlo, pero en fin, a mí Mark Rutte nunca me ha gustado. Pero bueno, dicho esto, hombre, no puede ser que el presidente de Estados Unidos insulte delante tuyo a unos señores que te han nombrado ahí, que son primeros ministros, y no digas nada. Además, te insulte zafiamente, ¿no? Es que eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que decir, oiga, y ahí, nuevamente, lo que es muy importante es que vayamos todos juntos, porque nosotros, individualmente considerados, bueno, no somos nada. Oye, la Unión Europea, pues no le gustará, pero oye, somos otra cosa, como tú has recordado las cifras antes, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante mantenerlo. Y por eso lo que tenemos que pedirle a los dirigentes europeos es que lo mantengan, que no hagan como el holandés, y que puede ser el holandés errante si quiere, pero que no le queremos ahí, pero ya, que mantenga firmes los principios, Porque, mira, esta gente, este tipo de gente, solamente te respetan si te enfrentas a ellos. Si te achantas, toman más eso, más espacio, ¿no? Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y yo es lo que he hecho también un poquito en falta, ¿no? Pues la verdad es que hemos escuchado descripciones de la situación actual de la Unión Europea y sus dirigentes. Imagino que si están grabando esto y se entera Trump no me deja entrar a Estados Unidos. Me da igual. No te veo muy preocupado por ello. Se cancelan las tarjetas de crédito. Bueno, Eso sí. Y tengo guayaberas suficientes, ¿no? No, pues la situación es, como hemos escuchado tantas veces, para calificar a la Unión Europea de irrelevante en la escena internacional, que antes tenía un papel y ahora parece que está más de oyente que de actor. Bien, sin embargo, sigue teniendo su atractivo, su sex appeal, podríamos decir, porque hay países que están a la espera, negociando como candidatos. La próxima ampliación podría ser de 8 o 9 países, los Balcanes occidentales, más antiguos países de la Unión Soviética, más Ucrania, más Georgia. Bien. Sigue facilitando las cosas, Pero es que, además, hay una zona estratégica en Europa que es todo lo que está cerca del Círculo Polar Ártico y recientemente la AIAC, una veintena de sus miembros, han hecho un viaje a Islandia, que sabéis que en agosto de este año, de este verano, va a celebrar un referéndum para decidir si reanuda las conversaciones para ser miembro de la Unión Europea. Entre esa veintena de miembros de la AIAC España que han visitado Islandia estaba Joaquín Almunia. Quizá nos puedes contar qué importancia estratégica tiene esa zona, por qué Enrico Letta, como ha dicho antes Íñigo Méndez de Vigo, al recibir el premio Otto de Augsburgo, dijo que la Unión Europea había entrado en una fase positiva tras la crisis de Groenlandia, porque sabemos que Trump se quería merendar Groenlandia, que Groenlandia tiene que ser para Estados Unidos, que lo necesitan por la seguridad. Bueno, explícanos qué pasa ahí en esa zona tan codiciada por Trump y tan importante para la Unión Europea. Bueno, Trump tiene la virtud de decir cada día cosas contradictorias con las que ha dicho el mismo día. Pero
tiene algunas ideas fijas. Unas es que hay que subir aranceles para resolver los problemas de la balanza comercial de Estados Unidos. No lo consigue, por más que sube, no sabemos si sube y los baja, pero bueno, es contradictorio totalmente. Pero tiene una idea también muy firme, que es el hemisferio occidental, la antigua doctrina Monroe, convertida en el hemisferio occidental, donde traza, como en la época de los reyes católicos, aquella línea que le daba una parte de Brasil a Portugal y todo lo demás a Tratado de Tordesillas. el Tratado de Tordesillas. Este tiene en el hemisferio occidental, ha visto que tira para arriba, está Canadá encima de Estados Unidos y Groenlandia pilla ahí. Los islandeses se asustaron cuando en Davos él habló de Iceland como un trozo de hielo y confundía Groenlandia con Islandia. Y bueno, este tipo nos mete también a nosotros, que somos una isla pequeñita, 400.000 habitantes, dentro del hemisferio occidental y viene a por nosotros, que ya estuvo por allí en la Segunda Guerra Mundial y había estado en más tiempo. Y eso a los islandeses les hizo repensar lo que habían decidido después de la crisis financiera, que tuvieron una crisis financiera de caballo, si no recuerdo mal, con un gobernador del Banco Central en la cárcel, si no recuerdo mal, y dicen, oiga, y vamos a organizar un referéndum para ver si volvemos otra vez a negociar con la Unión Europea, a ver si nos interesa ser miembros. El referéndum que tienen para reanudar las negociaciones, o no, es en agosto. Mi impresión es que se les ha pasado la mala impresión de ser confundidos con Groenlandia y que no es seguro que vayan a decidir reanudar las negociaciones. Pero hay otro país, también escandinavo, más cercano al continente europeo, en el norte del continente europeo, que es Noruega, que está replanteándose su negativa a ser miembro de la Unión Europea, que ya tuvieron referéndum diciendo que no querían ser miembros, pero se lo están replanteando. Y eso, con perdón de los islandeses, que no sé lo que decidirán en agosto, yo tengo mis dudas, pero Noruega me parece que sería un elemento extraordinariamente importante para consolidar nuestro territorio europeo y contar con más esfuerzos, con más recursos, con más inteligencia, con más capacidad para defender la integridad y la seguridad de nuestro territorio europeo. Eso tiene que ver también con el Ártico. Claro, como se está deshelando el Polo Norte, pues se abren nuevas rutas de tráfico, que están abiertas ya en parte, pero eso hace que todos los flujos comerciales, aparte de los líos de Hormuz y Malaca y todos estos estrechos de la parte asiática al este de Europa y hacia Asia, las rutas del norte cambian los incentivos para que China por un lado y Estados Unidos por otro aumenten sus relaciones comerciales, no solo entre ellos, sino con los territorios de unos y de otros, porque las rutas de la seda controladas por China tampoco son tan de fiar para los europeos y porque la ruta del Estrecho de Hormuz y el Suez y todo eso es un territorio, por desgracia, muy inestable, que no parece que las magníficas iniciativas que ha tomado Trump en relación con Irán vayan a solucionar la inestabilidad de esa parte del territorio. Por lo tanto, ahí se va a producir un cambio, una especie de cataclismo de las rutas de comercio marítimo muy interesantes y, desde el punto de vista español, la importancia del puerto de Algeciras puede verse revalorizada de manera notable. No digo el de Barcelona y el de Valencia, y por supuesto el de mi ciudad, el de Bilbao, no parece que quede en el camino, pero el puerto de Algeciras yo creo que tiene una posición geográfica de interés estratégico máximo y tenemos que ser conscientes de que ahí tenemos una posible baza como país y como Europa de tener un contacto libre de amenazas graves para compensar los riesgos que no puedan venir por el desvío de rutas comerciales marítimas por el Ártico, por el Polo Norte. Ahora, ¿cómo vamos a manejar todo esto?
Hombre, para manejar estas cosas, la geoestrategia, los intereses de la geopolítica, de los territorios, claro, Europa sabe que lo tiene que hacer, pero no lo está haciendo. La Unión Europea no lo está haciendo, por desgracia. Da un poco de vértigo pensar el que ahora haya salido un informe, me parece que francés, para empezar a revisar ahora el diseño que hicisteis en la Convención del Servicio de Acción Exterior, la figura del alto representante, todo ese lío de gobernanza que tenemos de un presidente del Consejo Europeo, la presidenta de la Comisión y la alta representante, que no se entienden entre ellos. Antonio Costa es muy sensato, pero no va a ser quien rompa la baraja de decir aquí quiero estar yo mandando, cosa que Van Rompuy lo hacía de manera elegante, porque es muy listo y muy belga en cuanto a carácter, pero es verdad que era el que mandaba en la discusión de los inicios de la crisis financiera del 2008. Yo le decía a Barroso, oye, José Manuel, te están comiendo el terreno. No había forma. Pero bueno, ojalá tengamos capacidad para decidir con arreglo a nuestros intereses, para aumentar nuestra autonomía estratégica, pero para eso necesitamos muchas cosas y, desde luego, una gobernanza simple y entendible por la gente. ¿Quién manda? Aquello de Kissinger, famoso, que dicen que no es una frase certificada como suya, pero que tenía toda la razón quien la inventó, si no hubiese sido él. ¿A quién llamo yo si quiero hablar con Europa? Desde el resto del mundo, pues creo que Europa necesita, en el mundo en que estamos, con todas las reglas de juego alteradas y con una geopolítica bastante enloquecida en manos de gente que no para en barras, que no respeta reglas, Europa necesita tomarse en serio que tiene que tener una sola voz en cuanto a la defensa de nuestros intereses comunes como europeos. Y, por desgracia, no solo no lo veo, sino que últimamente, en los últimos meses, veo riesgos de que todavía lo entiendan menos quienes tienen que entenderlo. Gracias, Joaquín. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, cómo no. Ha recordado, Joaquín, algo que, claro, como las noticias vuelan, pues la noticia del día anterior pues ya ha desaparecido cuando aparece la siguiente. Pero ha recordado la razón por la que Islandia quiso ser... Es importante porque efectivamente eso es así. Pero igual que conmemoramos el 40 aniversario de nuestra entrada en la Unión Europea y la conmemoramos con gusto y sabiendo que ha sido enormemente beneficiosa para España y para la Unión Europea también. Yo recuerdo a Delors en una cena en casa, yo creo que de Marcelino Oreja en Bruselas, diciendo que lo que más le había impresionado de la entrada de España y Portugal fue lo pronto que entendieron cómo había que funcionar en la Unión Europea. Esto parece que son países fundadores, al cabo de un año ya han decidido que esto de que hay que vetar y tal, esto es una tontería, no existe el veto y hay que hacer propuestas inteligentes que puedan ser aceptadas por los demás. Es decir, el éxito en la Unión Europea de un país es identificar tu interés nacional y propulsarlo para que se convierta en interés europeo. Lo tuyo, que se convierta en interés de todos, porque todos entienden que es importante. Y eso, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos, y tú lo conoces muy bien también, fue la orden de busca y captura. Es decir, en Europa no existía el delito de terrorismo en 8 países de la Unión y, sin embargo, se convenció a todo el mundo, porque todos los españoles, todos los partidos estábamos detrás, de que tenían que negociar algo que permitiera que los terroristas de ETA no se pudieran esconder en esos países. Bueno, eso es un ejemplo de buena cooperación. Por tanto, he dicho... y estoy de acuerdo en que ha sido muy provechoso, pero claro, hemos pasado también, este 40 aniversario coincide con el 10º aniversario del Brexit, que fue un jarro de agua fría para los europeos, ¿no? Bueno, porque por vez primera uno se iba. El Brexit ha sido una catástrofe para los ingleses. Lo que pasa es que los ingleses son como son singulares y tal, pues no lo van a aceptar, les costará mucho reconocerlo, pero ha sido una catástrofe. Y sobre todo, quienes apoyaron el Brexit, que fueron las personas de cierta edad, es decir, gente como tú y como yo, ahora están completamente boquiabiertos porque toda la juventud... No, claro que no. Digo de talluditos para arriba, ¿no? Coetáneos nuestros. No, nosotros que vamos a apoyar. Bueno. Pero la gente joven, que es la que está ahí, dice, oye, ¿pero qué estamos haciendo?
Bueno, yo no he vuelto. ¿Tú has vuelto a Inglaterra después del Brexit? Alguna vez. Bueno, porque tú eres un traidor, pero yo no he vuelto. Yo no he vuelto. Asumo mi riesgo. Asume tu riesgo. Yo no he vuelto, pero no me da la gana. Es decir, no me da la gana de sacar, que sé, hay que sacar un permiso para entrar, un visado. Yo no quiero, y ni quiero cambiar libras ni nada de nada. Bueno, pero eso pasó. Entonces, el que ahora, de pronto, aunque sea por el señor Trump, haya países que digan, oiga, yo no quiero estar fuera de esto, yo estoy mucho mejor dentro, más cobijado, pues a mí me parece bien. Dicho esto, hombre, también yo creo que el aumentar notablemente el número de Estados miembros con los problemas de gobernanza que tenemos, pues no facilita las cosas, ¿verdad? Y déjenme contarles una vivencia personal. En mi vida anterior, como letrado de las Cortes, a la que por cierto he vuelto ahora, es decir, de hecho, ahora otra vez soy letrado de las Cortes, el gobierno en el que tú estabas se incorporó a la Asamblea de Atlántico Norte, que era la Asamblea de la OTAN, cuando todavía estaba pendiente el qué pasaba con el referéndum. Entonces yo me acuerdo que yo iba como letrado y los diputados del PSOE tenían orden de no decir nada. Entonces les preguntaban, ¿pero va a haber referéndum? Y de ahí, pues están preguntando esto. No digas nada, no, yo no voy a decir nada, pero eso, están preguntando. Da igual. No lo sabía. No lo sabéis. No, es verdad. Y eran prudentes también, no decían nada. Pero una cosa muy extraña, que el presidente, que era un inglés, pues claro, un inglés conservador, que claro, empujaba, pero se dirigía a los españoles miraban hacia otro lado. Pero una vez fuimos a Islandia, fuimos a Reykjavik, y yo me acuerdo, bueno, que yo tenía el interés que tenía, ¿no? En fin, probablemente turístico podía tenerlo, pero no. Y no había nada que hacer, es decir, hacía un tiempo malísimo, y después de las reuniones que había, pues te ibas a un hotel, y el tercer día, claro, acabé comportándome como un islandés, que era tomar copas todo el rato. Y claro, bueno, y como ya sabéis, los que me conocéis, que yo soy prudente, pues tampoco tomaba muchas, y en un momento dado decidí irme a la cama, ¿no? Y me acuerdo que una vez, pues, porque además el bar estaba en el mismo hotel, porque afuera hacía mucho frío y no había que salir. Entonces yo fui a coger el ascensor, y cuando había entrado en el ascensor, entró de pronto una señora enorme, empujada por su marido, imagino, se me metieron ahí, todo. Bueno, me apretujaron, y entonces me miraron así, y me dijeron, "Where are you coming from?" Y dije yo, "From Spain." Y me miraron y me dijo, "And what the hell are you doing here?" Yo comprendí que quieran estar en la Unión Europea, claro. Muy bien, pues vamos aproximándonos al final de esta mesa redonda, que se va a abrir, como es lógico, al público, pero yo quisiera hacer una última pregunta sobre Ucrania y Rusia. Decías, Íñigo, que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, proponía que hay que abrir una línea de negociación. Lo ha dicho ayer, a mí me ha sorprendido. Con Putin. Y Joaquín decía, pero es que ¿quién va a hablar o quién hablaría? Que Europa necesita una sola voz. Pero es que además Europa también necesita autonomía en materia de defensa y tampoco la tenemos, a pesar de que Rusia está ahí agrediendo cruelmente a Ucrania y con esa guerra híbrida que se nota tanto en los países bálticos, en Polonia, en aeropuertos importantes del continente que han tenido que cerrar porque, en fin, la guerra híbrida se desarrolla a través de muchos sistemas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Rusia? Porque incluso aunque se llegara a un final de la guerra, desde luego no por Trump, que dijo que acabaría con ella en 24 horas y evidentemente no lo ha conseguido, pero estará siempre ahí Rusia. ¿Habrá que establecer algún tipo de relación, un diálogo con Rusia? Hombre, ahora no es sencillo, ¿eh? En fin, no sé lo que tendrá en la cabeza Antonio Costa, pero ahora no es sencillo. Hemos sido críticos con la Unión Europea. Yo no lo suelo ser. ¿Por qué? Porque me parece que ya hay muchos que critican, y para qué voy a criticarla yo y sumarme a ello, pero una vez me acuerdo que me invitaron a dar una conferencia
Y yo critiqué cosas que no me gustaban de la Unión Europea, y alguien que estaba en el público dijo: oiga, usted, la crítica a la Unión Europea, usted es un euroescéptico. Y dije: no se crea usted eso. Mire usted, yo quiero mucho a mi hija, pero la critico. ¿Por qué? Porque quiero que sea mejor. Entonces lo que no me gusta se lo digo, pero eso no significa que no quiera a mi hija, ¿eh? Y me pasa lo mismo con Europa. Pero creo que en el tema de Rusia-Ucrania la Unión Europea ha estado bien. Es decir, creo que no era nada obvio que la Unión Europea mantuviera una misma posición respecto a Rusia. Había alguno ya no está, pero había algunos que eran muy prorrusos o muy pro-Putin, ¿no? Por lo menos 2 o 3. ¿no? Y yo creo que la Unión Europea ha actuado con inteligencia. Y creo que la alta representante, bueno, más bien fue la anterior, fue esos de Pepe Borrell, pero actúa con inteligencia, ha mantenido, y la Unión Europea tiene una misma actitud inflexible, y tiene razón en tenerla así, y no ha cedido ni un ápice, ¿no? O sea, que a mí me parece que eso está muy bien. Yo lo que me temo es que la guerra esta no tenga solución. Es decir, esta es una guerra, a mí me recuerda la Primera Guerra Mundial, ¿te acuerdas? La guerra de trincheras, ahí se tiraban años, ¿verdad? Ahora en cambio es con drones, pero da igual, es que no se mueven. Estaba siendo más larga ya que la Primera Guerra Mundial. Es verdad, pero no se mueven. ¿Te acuerdas aquella, en el Somme, ahí estaban unos de un lado, todas esas películas magníficas, ¿no? Bueno, veías que ahí estaban, terrible, ¿no? Pero es que ahora estamos en otro tipo de guerra, pero exactamente igual. Es decir, ahí no sé si avanzas un poco, avanzas muy poco, retrocedes muy poco. No tengo la sensación yo de que eso vaya a cambiar. Entonces, perdón. No, es que yo creo que no es que vaya a cambiar o no tenga la impresión de que va a cambiar. Creo que tiene que cambiar, y tiene que cambiar, yo creo que pasa porque alguien europeo, que no tiene por qué ser Antonio Costa, no le va a dejar el canciller Merz que sea Antonio Costa el que vaya a Rusia, pero mantener canales de comunicación discretos, coordinados a escala europea con Rusia y con quien sea, me parece absolutamente necesaria. Yo no entiendo que no se puede hablar con Putin, ni siquiera con alguno de sus adláteres, a través de un enviado, de un diplomático hábil y todo eso, coordinando la posición de los europeos. Claro, que no sirva una conversación con Putin de quien sea para dividirnos todavía más a los europeos en relación con Rusia, en relación a cualquier cosa, ¿no? Pero me parece que el hecho de que no esté la Unión Europea ni con el presidente del Consejo Europeo, ni con la alta representante, ni con la comisión que le gustaría a Ursula von der Leyen ser ella quien vaya, porque tiene un afán de protagonismo en defensa tremenda, pero estar ausentes, que hablen en Alaska Putin y Trump y no sepamos de qué hayan hablado, eso me parece que nos deja a los pies de los caballos a los europeos, que no nos merecemos tener esa incapacidad de tener antenas, de tener canales de comunicación, de saber qué está pasando en Rusia, de saber qué está pasando en Estados Unidos. A mí no me escandaliza que se haga ese sondeo. Lo que me parece torpe, y me extraña que lo haga Antonio Costa así, conociéndolo, es que haya hecho esa filtración de que él propone ir a hablar con Putin sin haber consultado con quien hay que consultar en la Unión Europea. Eso que lo diga, con perdón, el primer ministro belga actual no me extraña, y lo ha dicho más de una vez, pero que lo diga Antonio Costa me extraña, porque es un tipo habilísimo y con mucha experiencia y con un tipo muy serio. Tienes razón en lo que dices, es decir, al final la Unión Europea, en un tema que nos afecta tanto, porque al final esto es territorio europeo, que no esté presente, que no tenga algún tipo de interlocución coordinada, pero interlocución es un error. Y que dejemos eso pues, a otros, teniendo en cuenta quiénes son los otros, pues, un error doble, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias. Como decía antes, vamos a abrir los micrófonos al público, que es mucho, muy nutrido, y yo me voy a situar ahora como si fuera público. Es una licencia que se permite la moderadora. Hay gente joven aquí, hay Erasmus, de la primera tanda de Erasmus. Esta mañana, por cierto, hemos tenido un Erasmus Plus que nos ha contado que con 65 años fue también Erasmus Senior. O sea que, y este fue uno de los programas, una propuesta española que triunfó. ¿Qué le podéis decir a los jóvenes que hay aquí? Tenemos a
Alicia Sánchez Sanz, que tiene 17 años. Qué suerte, como decir. He visto también a Victoria Vega Calderón, que está terminando sus estudios de grado en la Universidad Rey Juan Carlos. Tenemos, como decía, a Erasmus del curso 94-95. ¿Qué le decís a los jóvenes para que se entusiasmen por la Unión Europea o, si no, que se entusiasmen, que no den por hecho que todos los valores de la Unión Europea van a seguir ahí? Es decir, la democracia, la libertad de expresión, la libertad de movimientos, esos valores que sustentan la Unión Europea, que no los den por hecho, como decía el presidente del Parlamento Europeo, Lord Plumb. We take it for granted, y no hay que darlo por hecho. ¿Qué les decís? Hombre, el futuro de los jóvenes aquí presentes y en general de los jóvenes de este mundo en Europa depende del éxito de la construcción europea, no en el momento actual, no en la situación actual, no sacando una foto fija de la situación actual, que tenemos nuestros problemas internos, etcétera, sino que depende del futuro de la integración europea, y ese futuro va a depender de los ciudadanos europeos, y no solo de los que ya peinan canas o no tenemos flequillo, sino de los jóvenes, que se juega su futuro. Entonces, ¿cómo movilizarse? ¿Cómo interesarse? ¿Cómo preocuparse? ¿Y cómo movilizarse para ayudar a que la integración europea avance y salga de los espacios de bloqueo o de incapacidad que hemos estado comentando? ¿Por dónde movilizarse? No lo sé. Yo he visto a alguien que ha entrado antes en la sala que pertenece al equipo Europa. Y ahí hay una asociación de jóvenes que tienen, según ellos, miles de miembros que se movilizan porque creen en el proyecto europeo, discuten sobre cuáles son los problemas de Europa, discuten sobre cuáles son las alternativas, y hay que hacerlo más intensamente, porque ahí está el futuro, no ya el nuestro, que nosotros tenemos un futuro a nuestras espaldas ya, a la edad que tenemos. Es el futuro de los jóvenes y de la sociedad europea, que tenemos problemas serios, cuellos de botella, tareas que debíamos haber emprendido años atrás y que no las hemos hecho o las hemos hecho mal, crisis que no hemos acabado de superar, y todo eso depende de los jóvenes que crean en que el futuro no está en el rancio nacionalismo, populismo y nostalgia del pasado. El futuro está delante nuestro y es vuestro futuro. Y por favor, preocuparos de saber cuáles son los problemas, enteraros. Es muy difícil entender lo que decide Bruselas. No, hay que ponerse a ello y aprender. Si aprendemos otras cosas mucho más complicadas, hay que aprender cómo funciona Europa, quién toma decisiones, cómo se toman las decisiones, quién influye, quién deja de influir, y avanzar, porque es vuestro futuro. Y es el futuro de la democracia, es el futuro del progreso, es el futuro del bienestar social, es el futuro de la ampliación de derechos, de vivir en un mundo más justo, más solidario, comprometidos con nuestros propios problemas, pero pensando en que los nuestros son mucho más leves y livianos que los problemas de la inmensa mayoría del resto de los ciudadanos de este mundo, que miran a Europa como en estos momentos una de las únicas esperanzas de que por aquí salgan las soluciones, no solo de nuestros problemas, sino de los suyos. Y eso es una llamada a los aquí presentes, a los jóvenes, y a quienes podemos influir en los jóvenes, podemos explicar, podemos intentar convencer de encontrar vías de movilización proeuropea, porque si no, vamos a acabar muy mal todos. En Europa y en este mundo que está desarticulado, donde se han roto reglas, donde no se respetan derechos, donde no se respetan principios. Incluso nosotros leemos el preámbulo del Tratado de la Unión Europea y hay unos principios maravillosos, y vemos en la realidad
de las políticas de los Estados miembros donde no cumplimos muchos de esos principios, lo que llamamos los valores de la integración europea, de los que nos sentimos tan orgullosos, y no los estamos respetando, no los estamos cumpliendo, no estamos movilizados, y eso corresponde no solo a los jóvenes, pero desde luego a los jóvenes, si no se movilizan, si no movilizáis los jóvenes, yo no veo que haya posibilidad de avanzar hacia el futuro. A lo que ha dicho Joaquín, yo no tengo más que añadir una palabra que es amén. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, y voy a añadir una cosa más, que surge al hilo de lo que tú has dicho. Es verdad que en ocasiones la respuesta que encontramos de la gente con la que yo hablo es que esto de Europa no se entiende muy bien, es que Europa es muy difícil, eso de Europa es muy lejano. No es verdad. Es decir, Europa, creemos que hay un monstruo que hace las cosas, que emite o que unas resoluciones o unas directivas, unas recomendaciones que son de obligado cumplimiento y no sabemos quién las hace. Aquí están los hacedores de todas estas cosas. Vosotros habéis estado tantos años ahí, vosotros sabéis que eso no es así. Al final, los que hacen Europa en el día a día son los representantes de esos jóvenes, de todos nosotros en realidad. Los representantes que están pues en el Consejo de los Gobiernos o en el Parlamento Europeo a través de sus diputados. Por lo tanto, es verdad que la tipología de las instituciones europeas no responde a las tipologías clásicas de nuestros países. Es verdad que en ocasiones pues, no se entiende bien o fácilmente qué papel juega la Comisión, cómo interviene en el procedimiento de codecisión, qué es eso del trílogo. Es verdad que en el Tratado Constitucional intentamos simplificarlo todo. Y a las directivas las llamamos leyes. Bueno, lo tiraron abajo, claro, los gobiernos, pero bien, esa es otra historia. Pero no es tan difícil y es muy necesario que se impliquen. Es decir, que la aparente dificultad lo que no debe hacer es hacernos pensar, bueno, pues que se ocupen los otros. No, porque es verdad que si no nos ocupamos nosotros, se ocupan otros y generalmente nos ocupan bien. Con lo cual, yo animo a que efectivamente se movilicen, participen y sobre todo sientan a Europa como algo propio. Repito lo que he dicho, Europa y su destino no está en las rodillas de los dioses, está en nuestras manos. Pero si nosotros no lo cogemos de nuestras manos, pues al final no sabemos en qué manos estará, ¿no? Y Europa es la única manera que tenemos, para un país como España, de estar, de contar en el mundo, de hacer cosas y de defender eso que la comisión anterior le encargó a nuestro comisario, nuestro amigo, ¿cómo se llama? Margaritis, ¿no? El European Way of Life, ¿no? Que a mí me parece que eso es lo que nos gusta, en lo que creemos en este sistema europeo, bueno, que nos permite ser más libres, más justos y más solidarios y, bueno, nos permite disfrutar de muchas cosas, ¿no? Ese European Way of Life, tú lo has dicho antes, no, claro que está en riesgo, claro que hay que luchar por él, no hay que pensar que esto es para siempre, ¿no? Y por eso esa llamada que tú has hecho a mí me parece enormemente pertinente y en eso hay que estar. Y, insisto, nosotros, los europeístas, como los que estamos aquí, todos somos europeístas, cuando criticamos a Europa, decimos qué es lo que no nos gusta, es precisamente para remediarlo, porque queremos que funcione mejor y nos da coraje, como dirá un andaluz, cuando vemos que las cosas no se hacen bien, no se hacen con la rapidez necesaria. Y hay que saber, como hemos dicho antes, que el mundo ha cambiado, que no es ese mundo long fleuve tranquille en el que vivimos, que ha cambiado y que tenemos que tenerlo en cuenta porque tenemos que conservar aquello en lo que creemos que es esa manera de ser y estar en Europa que es tan importante. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Íñigo. Vamos, que solo un país ahora mismo no va a ningún sitio, que necesitamos la colaboración entre todos. Bien, al lado Daniel Calleja, director de la Comisión Europea, ha levantado la mano. ¿No? ¿No? Ah, no. Yo estoy de acuerdo con todo. Adelante, sí. Sí, necesitamos, Carmen, por aquí el micrófono. Gracias. Sí. Muchas gracias, soy Tomás Abadía. Felicitaciones por las contribuciones tan interesantes de Joaquín y de Íñigo,
Quería referirme al acuerdo Unión Europea-Mercosur, en que fundamentalmente ha sido la contribución de España y Portugal con la entrada en el 86 y en la cual el vicepresidente Manuel Marín jugó un papel importantísimo para negociar con los acuerdos de Mercosur. El mandato de directivas de negociación viene el 13 de septiembre de 1999, pero luego Francia lo bloquea el 17, 18 y 19 de abril en el Palacio San Martín en el 2003 en Buenos Aires. Tenemos que reforzar la sensibilización de lo que significa este acuerdo, porque en aquella época lo que quería Marín era 3 pilares, y sigue siendo, pero no se subraya. El pilar político, el pilar económico-comercial, en el cual la agricultura es un factor más, pero es mucho más importante los servicios, las inversiones, las compras gubernamentales, las reglas disciplinas y la cooperación. Entonces sería muy importante que la Comisión, el Consejo, España, Portugal, en coalición con Alemania y con los like-minded countries, pudiéramos realizar una gran campaña de sensibilización de lo que es el acuerdo con Mercosur. Porque luego en la prensa pues resulta que vienen las elecciones en España y entonces hasta incluso hay algunos partidos políticos que dicen que el problema es el acuerdo con Mercosur. No, el acuerdo con Mercosur es la gran oportunidad para Europa para consolidar el regionalismo abierto. Yo quiero preguntarle a Joaquín y a Íñigo, después de 40 años, ¿es bueno que rompamos esos muros interiores de algunos Estados miembros? ¿Tenemos que tener miedo a estos países con la performance que ha hecho España y Portugal? Y, en segundo lugar, en el marco del acuerdo está la sociedad civil y hay que confiar en los empresarios españoles y portugueses para tomar un liderazgo con Business Europe y Alemania y estos países, like-minded countries, para dirigir este proceso. Pero apreciaría muchísimo los comentarios de Joaquín y de Íñigo. Muchas gracias. Primero, Joaquín, que creo que tiene prisa. Sí. Además, Mila, ¿querías formular una pregunta? Pues mejor escuchamos a Mila. En casa. Es para ti, es para ti. Sí, bueno, pues vamos a unificar las preguntas y así pueden responder a todas. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Fernando. No voy a hacer una pregunta. Perdón. El título de vuestra charla de hoy es Fortalezas y debilidades de la Unión Europea ante la crisis global. Sí. Yo hace un par de días he estado en la presentación del libro de Arantxa González Laya, que se llama Solos en el mundo. Y ella justifica el haber escrito ese libro porque dice que el futuro de Europa hay que reconstruirlo en este contexto de crisis mundial, en que se ha abandonado Estados Unidos, en fin, todo lo que vosotros sabéis va a ir rápida. Y el intento suyo es contribuir y alimentar el debate porque en los países no hay un debate sobre el futuro de Europa. Se habla de Europa de vez en cuando, como se habla de, pues no sé, los primeros viernes de mes. Es que no es un tema central, no hay debate político en nuestro país que pueda llamarse así, pero tampoco cuando se habla de política se habla de Europa, porque es aquello lejano, no sé qué. Yo cuando volví de estar 11 años de consejera en la REPER, organicé unos seminarios para enseñarle a los políticos en activo del Parlamento Nacional cómo funciona Europa en el sentido legislativo. Ellos son legisladores, pero no sabían cómo la legislación era. Y el Parlamento Europeo, yo decía, y el Consejo, el Consejo de Europa es muy importante. Yo decía, no, el Consejo de la Unión Europea. Bueno, pues ese tema. Entonces, me parece, no voy a hacer una pregunta, sino una petición. Aparte de la información, os aconsejo el libro, pero la petición ahí hace que impulse, yo también voy a buscarme algún sitio para ser activista en eso, y los Erasmus estos que nos están escuchando, les invito a que piensen en eso, porque hay que abrir ese debate serio y en profundidad. ¿Qué tiene que ser Europa en el futuro, ¿no? Ante la crisis global y en este mundo tan diferente? Entonces, no era una pregunta, no hace falta que me conteste nadie. Muchas gracias, Mila. Vamos a escuchar, muy interesante lo que has dicho, nos quedamos con ello. Fernando Puerto. Yo, solo una cuestión muy corto, muy breve voy a ser. En todo lo que habéis hablado del futuro de Europa y de las ampliaciones y demás, me ha faltado escuchar vuestra opinión sobre Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, perdón.
si van a volver o no van a volver. Gracias. Bueno, pues primero que hable Joaquín, que tiene prisa. Sí. Y luego nos quedamos un poquito a solas con Íñigo. Con Mila hablo mucho, pero luego hablamos en casa, hablamos de qué más hay que hacer. Los británicos, los ingleses en particular, van a volver. Ellos yo creo que se lo están empezando a replantear en serio, pero claro, tienen el orgullo patrio de decir, oye, no podemos reconocer públicamente y de manera explícita que cometimos una enorme equivocación, saben que se equivocaron, no lo quieren decir continuamente en público. A mí me recuerdan un poco, con perdón, a los partidarios del Procés en Cataluña, que ya te encuentras con la mayoría que ya no son del Procés, pero en público hay muy pocos que lo dicen, yo estaba equivocado. Pues con los británicos yo creo que poco a poco irán reconociendo. Ahora, en Bruselas, los Estados miembros, los 27, saben quiénes son los británicos y quieren exigir, con toda la razón del mundo, que se comprometan en firme antes de hablar con ellos de su posible vuelta. Eso. No, Mercosur. Uy, yo no tengo tiempo. Íñigo probablemente tiene más tiempo, pero yo coincido, y alguna vez lo he hecho en charlas, en debates, oiga, Mercosur no es solo ni principalmente un intercambio de chuletas, como se llamen, argentinas, bifes y chorizos y provolone encima. Eso es mucho más, y los europeos tenemos muchísimo más que ganar que los argentinos, brasileños y uruguayos juntos con eso. Pero decir eso aquí en España, en la calidad del debate político que escuchamos todos los días, me temo que hay algún partido que está encantado de convertir Mercosur en un funeral de defunción de Mercosur. No sé por qué, pero así lo creo. Yo creo que tienes razón. Sí, todos sabemos además qué partido es. No. Entonces estamos a favor. La Unión Europea, el que yo mejor conozco, estamos a favor. La Unión Europea tiene, no sé quién lo decía, tiene una dificultad. Y es que los beneficios son generales y, por tanto, como son generales, pues son de todos, pero los perjuicios pueden ser particulares. Es decir, que si tú, ante cualquier Mercosur, tú empiezas a decir a los agricultores de Palencia que es que el precio de la remolacha se va a hundir y que no va a tener ayudas y no sé qué, porque hay que ayudar a los señores de Uruguay, suponiendo que estos tengan remolacha, pues al final les metes miedo en el cuerpo. Yo he dicho en mi intervención anterior, bueno, los españoles lo padecimos en aquellos 9 años que transcurrieron desde el establecimiento de la democracia hasta la entrada, que no decían el resto de los países europeos sobre lo mismo, la agricultura española, y vamos a arruinar. ¿Ha pasado eso? Pues no ha pasado. Al revés, todos nos hemos beneficiado de eso. O sea que es que no es verdad. Y, por tanto, lo que es muy importante es armarse con argumentos, ¿verdad? Porque los del no ya sabemos lo que son. Meter miedo. Pero hay que tener la capacidad de rebatir y decir, ¿por qué esto que estás contando no es verdad? Y a mí eso me parece que requiere un esfuerzo intelectual, pero merece la pena hacerlo, ¿no? Yo siempre he sido un partidario de Mercosur, he estado muchos años pues, con la pena de que aquello que parecía que iba a salir no salía. Hombre, ha salido. Bueno, el Parlamento Europeo yo creo que ha cometido un error con lo que ha hecho. Es decir, yo hubiera aguantado hasta el final porque creo que había una mayoría para aprobarlo, pero han hecho esta cosa de las cláusulas de salvaguardia y ahora nadie sabe muy bien qué ha pasado. No va a pasar nada, pero ha quedado en penumbra, ¿no? Y eso es algo que también yo veo que sucede hoy en día con los políticos en torno a Europa, ¿no? Que tienen miedo a las reacciones nacionales y, por tanto, no se atreven a decir la verdad. Mala cosa, ¿no? Pero vamos, yo no tengo la menor duda, está en nuestro DNI, porque además
lo ha dicho bien Joaquín, no son solamente acuerdos comerciales, no, es que estamos trasladando nuestras ideas de democracia, de libertad, de respeto a los demás a estos países con los que compartimos tantas cosas, y eso los españoles lo sabemos admirablemente bien. Es que son, como decía hermosamente la Constitución Cádiz, los españoles del otro hemisferio. Bueno, pues mayor importancia tenemos. Yo creo que Gran Bretaña, yo no veo que en estos momentos vaya a plantear esto. Yo fui en su momento muy crítico con el gobierno conservador aquel que hizo el referéndum. Fue un disparate el referéndum de Escocia, que ganaron de casualidad. Fue el que dio alas a los secesionistas catalanes. Sin Escocia, sin el caso de Escocia, sin Cameron, de la noche a la mañana, por sí y ante sí, hizo aquello. Nosotros, yo estaba entonces en el gobierno, se lo criticamos amargamente. Pero ¿cómo has hecho esto? En una unión, estas cosas tienen derivadas, tienen consecuencias en otros países. Tienes que habernoslo dicho. Bueno, luego, Cameron era un señor que en fin, yo creo que conocía, entre otras cosas, mal a su país, ¿no? Pero a nosotros nos dijo que ganaba 70-30 el referéndum del Brexit. Eso no me lo ha contado nadie, eso lo he escuchado, o sea que fíjense, ¿no? Pero yo creo que Gran Bretaña, yo creo que el Brexit lo que ha hecho ha sido cargarse el sistema político británico. El sistema político británico que todos hemos admirado, la madre de los parlamentos, patín y patatán. ¿Dónde está el Partido Conservador ahora? ¿Dónde está el Partido Laborista? Oye, Farage, aquí que sois europeos, Farage, que le conocíamos del Parlamento Europeo, en fin, que era un tipo, bueno, marginal y, bueno, poco de fiar, ¿no? Entonces, ¿qué va a salir de ahí? Si gana Farage o ganan unos verdes que han aparecido. Los grandes partidos, bueno, igual que pasa en Francia, ¿verdad? Es que el único país donde todavía los dos partidos, oye, con todas sus pegas y no sé qué, se mantienen, es aquí, ¿eh? Valorémoslo en lo que vale, ¿eh? Sí. Bueno, sí, bueno, no, oye, pero oye, ya, bueno, sí, con todos los matices que queramos, pero es que, bueno, pero quiero decir que al final en Gran Bretaña hemos estado acostumbrados a que, oye, había partido que era un partido de 2 partidos y medio, estaba el conservador, estaban los laboristas, bueno, tocaba uno a otro. Bueno, es que van a desaparecer. ¿Dónde está el Partido Golista? ¿Dónde está el Partido Socialista? ¿Qué es esto de...? Ayer estaba con unos franceses que me dijeron, no, Boadella, como se llama este señor, va a pasar a Bardella. Boadella es uno español, sí. Es verdad, Bardella. Bueno, pues me decía, no, pasa segunda vuelta seguro. La duda es, entonces no sé, va a ser Philippe, va a ser Hollande, apareció otra vez Mélenchon. Bueno, pero yo echaba de menos la estabilidad de un régimen político donde sabías al final quiénes eran los que eran. O sea que, bueno, quiero decir con ello que en estos momentos, Fernando, Gran Bretaña no tiene interlocutor para esto. No tiene interlocutor porque están rotos internamente, ¿no? O sea que yo creo que esto no está en el orden del día por las razones que tú has expresado muy bien, y creo que si al final, oye, porque no hay mal que 100 años dure, pues se produjera, yo creo que la Unión Europea tendría que tener muy claro qué es lo que tenía que exigir a los ingleses para volver, ¿eh? Es decir, esto ya no es... Hay que volver a De Gaulle, y explicarle, oiga, ¿para qué quiere usted venir aquí, ¿no? Porque los ingleses, es verdad que eran unos buenos actores, pero eran difíciles, oigo unos por aquí. Pero eran buenos actores porque eran buenos parlamentarios, eran gente muy preparada. La competencia eran los mejores, ¿no? Claro. No, sí, porque cumplían. No, claro, sí. Muy bien, pues yo creo que este interesantísimo debate lo podemos seguir arriba tomando una copa de vino español. Queremos dar las gracias a Daniel Calleja, a todos los asistentes. Maruja, nuestra presidenta, ¿quieres cerrar? Y, por supuesto, a Íñigo Méndez de Vigo, a Joaquín Almunia. Pero, bueno, pues como decía, lo mejor es que sigamos este debate arriba tomando una copa. Y muchas gracias a todos por su asistencia.